Bueno, bienvenido al segundo curso de trading, curso totalmente gratis que estamos desarrollando en este momento para que todos los que están interesados puedan conocer este maravilloso negocio y puedan hacer sus inversiones. En el segundo curso vamos a ver unos temas muy importantes que es las velas japonesas. ¿Qué son las velas japonesas? ¿Para qué sirven? ¿Qué, ¿Por qué son tan importantes para este mercado? ¿Y cómo nos comunicamos con ella? Entonces, un resumen de las velas japonesas es algo muy sencillo. Las velas japonesas son la base del análisis técnico que utiliza el mercado para comunicarse con nosotros. Esa es la importancia de las velas japonesas. Las partes de una vela japonesa. Las velas japonesas tienen la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo. Apertura, cierre, máximo y mínimo. Vamos a ver, estas son las velas japonesas. Hay muchas clases de velas, pero por el momento vamos a ver qué son las velas japonesas. Esta es una vela japonesa. Vamos a ampliarla por acá para que la veamos mejor. Esta es una vela japonesa. Tenemos aquí una vela de compra y una vela de venta. Las velas de venta son rojas, las velas de compra son verdes. Tenemos una apertura. ¿Cuál es la apertura? Cuando arranca la vela. Las velas trabajan en varios times de tiempo que serían desde un segundo, desde 3 minutos, 2 minutos, todos los tiempos. Un mes, una semana, un día, 4 horas, 3 horas, 2 horas, una hora, 45 minutos, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos, un minuto y también las podemos tener en un segundo. Este es el time frame de todas las velas japonesas. Aquí lo ven ustedes. El time de todas las velas japonesas sería acá. 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, una hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, un día, una semana y un mes. La vela japonesa, cuando arranca la mañana o cuando arranca el time de tiempo, lo que hace es que tiene una apertura, que la podemos ver en esta zona de acá. Puede ser una apertura. La vela se movió en todo este rango hasta su cierre. Hizo un máximo del time de ese día y cerró. Así se comporta una vela japonesa. Entonces, la vela japonesa lo que hace, esta es una vela de un día. Aquí la vela que lo que hizo fue, tuvo una apertura que es el open de la vela, es la apertura. En el día lo que hizo fue hacer un rango de la vela en el que tuvo una subida que hizo un máximo, se la vela abrió, hizo un rango, subió hasta el máximo y ya lo que hizo fue que bajó y cerró, que es el close, cuando la vela cierra. Entonces, las velas japonesas son el lenguaje natural del mercado que nos dice a nosotros cómo se está moviendo el mercado en cierto momento del día, cierto momento del mes, cierto momento de una semana o cierto momento de una hora o de un minuto. Entonces esto es un lenguaje. Dentro de estas velas japonesas tenemos otras velas japonesas que son muy importantes, que son los martillos invertidos, las velas alcistas, las velas bajistas, las velas de indecisión y las velas de cierres. Entonces vamos a ver un poquito de las velas. Empecemos con con la vela martillo. La vela martillo dentro de este gráfico va a ser esta. Aquí se las voy a mostrar. Dibujemos primero la vela martillo. Una vela martillo, una vela martillo solamente se las voy a dibujar de esta manera. Aquí la vamos a ver. Este es un martillito.
¿Qué hace este martillo o hammer? En inglés se conoce como hammer o como martillo, que sería esta vela de acá. ¿Qué hace esta vela de acá? Esta vela de acá lo que está marcando una tendencia, que venimos de una tendencia bajista, y acá este martillo está diciendo, nos está mostrando a nosotros que el mercado va a hacer un cambio de tendencia. Entonces vamos a identificarla. Aquí lo que vemos nosotros cuando vemos una vela de estas, que es la vela martillo, se las voy a dibujar acá para que nos quede más clarito. Una vela martillo en roja. Una vela martillo es esto. Un martillito. Bueno, aquí está. Que sería esta misma velita de acá. La vela martillo lo que nos muestra a nosotros en el mercado es un cambio de tendencia. En algunos casos se nos da. Tenemos una tendencia bajista. Está aquí marcada. Una tendencia bajista. Pero aquí vemos un martillito que nos hace o nos muestra un cambio de tendencia. En general, las velas martillo lo que nos dicen a nosotros es que va a haber un cambio de tendencia, que vamos a pasear de una tendencia bajista, que es esto, a una tendencia alcista, que es esto. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros la vela martillo. También hay velas martillos que le llamamos martillos invertidos. ¿Cuáles son? Los que pasan o los que nos muestran a nosotros un cambio de tendencia de bajista a alcista o el cambio de tendencia de alcista a bajista. Vamos a buscar un martillo invertido aquí en este mercado. Vamos a buscarlo en BTC que es más fácil. El martillo invertido sería este. El martillo invertido sería este. Vemos una mecha en esta zona de acá y vemos un martillo invertido. Este sería la cabecita del martillo. Pero ¿por qué se da esto? Porque tenemos un mercado alcista. Cuando nosotros vemos un mercado alcista y en el 90% de los casos vemos un martillo invertido, entonces el mercado nos está diciendo a nosotros o nos está mandando la información, entre comillas, de que el mercado va a hacer un cambio de tendencia y que vamos a hacer esto, que vamos a pasar a una tendencia bajista. Este es el martillo invertido, que es, nos lleva de una tendencia alcista, nos muestra la vela Homer o la vela del martillo invertido para hacer un cambio de tendencia bajista. Entonces esta es la vela martillo invertida. Ya vimos dos velas, el Homer normal y el Homer invertido, que sería esto, que es la vela invertida. Tenemos otro tipo de vela. Tenemos la vela alcista. La vela alcista es una vela que es muy marcada por su color, aquí la vemos. Es una vela que tiene mucho volumen, que sería esta vela de acá. Esta vela de acá es una vela alcista. ¿Por qué? Porque vemos que hay mucho volumen de compras, mucha gente está entrando en esta parte, entonces nos está diciendo que el mercado es muy favorable a que siga subiendo o a que esté en alza. Entonces esta la llamamos una vela alcista, porque sube. Y esta es una vela bajista. Las velas bajistas se reconocen porque están muy marcadas por su color rojo. La vela bajista es una vela roja. Cuando nosotros veamos una vela roja, podemos estar prendiendo el chip porque pronto nos está informando de que el mercado puede bajar. ¿Qué otros tipos de vela hay? Están las velas tipo doji. Las velas tipo doji son unas velitas que son de mucha indecisión. O sea, la vela tipo doji o la vela estrella, que se conoce como un doji o como una estrella, o como una estrella fugaz, también se conoce como estrella fugaz, son velas de indecisión, que son todas estas velitas que están por acá marcadas. Mira. Aquí tenemos, les voy a buscar un doji para que ustedes lo vean. Aquí tenemos un doji.
que está marcadito. Esto es una vela doji o una estrella fugaz. ¿Qué nos dicen estas velitas doji? Estas velitas doji nos dicen a nosotros que no hay ni compradores ni vendedores, que nadie quiere hacer nada. Esta es una vela de un día doji. Nos dice que nadie quiere hacer nada, nadie quiso hacer nada en el mercado no está ni alcista ni bajista. Son las velas doji. O las velas que también las podemos llamar nosotros las estrellas fugaces. Vamos a buscar por aquí otra velita doji para que la veamos. Vamos a buscarla en otro mercado. Busquémosla acá. Aquí tenemos también un doji. Tenemos este es un doji, el que está en esta zona de acá. Es un doji. Bueno, acá lo tenemos. Sería esto es un doji. Esto es un doji. Este que está acá. Es una estrella fugaz. Doji. Que nos dice a nosotros que el mercado este día no fue ni hacia arriba ni hacia abajo. Fue indecisión. Aquí también tuvimos una vela de indecisión. Aquí también tuvimos una vela de indecisión o una vela cruz. Que esas son velas que nos dicen a nosotros que el mercado no quiere hacer nada, o sea que los comerciantes no quisieron ni comprar ni vender, están ahí quietos. Esas son las velas dojis. ¿Qué otras velas tenemos? Las velas envolventes. Las velas envolventes son velitas que su tamaño es más grande a la vela anterior multiplicado por 2. Entonces, una vela envolvente, ¿cuál es? Se las voy a dibujar acá. Una vela envolvente puede ser una vela de cualquier color, puede ser envolvente bajista, envolvente alcista. Tenemos esta vela que está acá, tenemos esta otra vela que está acá, veamos las que nos quedan bonitas. Tenemos esta vela acá, que es una vela alcista. Tenemos esta otra vela acá, que es otra vela alcista. Entonces las velas envolventes es una vela más grande que esta o serían dos velas unidas en una. Y aquí tenemos una vela envolvente. Sería esta. Que es una vela que si nosotros metemos esta vela y esta vela la metemos dentro de esta, las dos velas caberían acá. Entonces por eso las llamamos velas envolventes, porque son velas que envuelven esto y lo envuelven acá. Cuando nosotros vemos en el mercado una vela envolvente, el mercado o el gráfico nos dice a nosotros que hay un cambio de tendencia o que están entrando con mucha fuerza los mercados. Entonces las velas envolventes son velas muy grandes que nosotros vemos dentro de los gráficos que nos dicen a nosotros que hay dentro de esa vela hay muchas órdenes de compra o también muchas órdenes de venta, porque pueden haber velas envolventes bajistas como también pueden haber velas envolventes alcistas. Vamos a buscar una vela envolvente aquí en el gráfico mensual a ver si la vemos. Por ejemplo, acá podemos ver una vela envolvente. Mire que es una vela que se está tragando estas dos velitas. Vamos a verla acá de una manera más lógica. Esta vela que está acá se está tragando estas dos velas, entonces esto es una vela envolvente. Y si aplicamos la teoría, entonces vemos que esa vela envolvente lo que hizo fue tragarse las dos velas y hacer un cambio de tendencia. Se tragó esas dos velas y el mercado empezó a ¿qué? Empezó a subir. Se tragó esas velas y empezó a subir. Esas son las velas envolventes y la importancia de las velas envolventes. Cuando nosotros vemos una vela envolvente es porque va a haber un cambio de tendencia en el mercado. Entonces nosotros vemos una vela envolvente alcista, cambio de tendencia alcista. Veníamos bajando y el mercado subió. Entonces cuando vemos las velas envolventes es porque va a haber un cambio de tendencia. Puede ser tanto al alza como tanto a la baja.
Vamos a buscar otra vela envolvente por acá. Acá, por ejemplo, vemos en este gráfico, vemos aquí una vela envolvente muy grande, porque mire que esta vela en el gráfico mensual se está tragando una, dos, tres velas. Y mire, si nosotros sumamos estas tres velas, van a caber acá. Entonces, ¿eso qué nos dice a nosotros? Que hay un cambio de tendencia o que la tendencia va a seguir va a seguir continuando. Porque acá vemos que hay una tendencia alcista. Vemos una tendencia alcista, vela envolvente y la tendencia sigue subiendo. Aquí la vemos. Entonces es muy importante conocer las velas y las clases de velas y qué tipos de velas hay. Estas son las velas más básicas, hay muchas clases de velas, pero son las velas más básicas que nosotros tenemos que tener siempre claras. Un error muy grande que tienen todos los personas que son, o sea, que están empezando en el mercado, es solamente ver una sola vela, no analizar varias velas. ¿Por qué es tan complicado? Porque las velas deben analizarse con detenimiento para saber si es una vela envolvente, si hay un martillo alcista, si hay un martillo bajista, si hay una vela doji, si hay una estrella fugaz, si nos está marcando la vela un cambio de tendencia. Entonces todas esas velas nosotros tenemos que conocerlas, porque casi siempre las personas que están principiando solamente ven qué tipo de vela, pero no ven el contexto total de las velas. Entonces, por ejemplo, acá nos está diciendo a nosotros esta vela en el gráfico de 3 minutos, nos está diciendo que estamos pasando una tendencia bajista. Aquí hay indecisión en esta vela de acá, vemos indecisión y acá lo que hizo fue un cambio de tendencia alcista. Entonces, aquí la vela, aquí empezó a bajar el precio, aquí hay una vela de indecisión marcadita, acá se la voy a mostrar. Esta es una velita de indecisión, esta que está acá. Cuando termina la indecisión nos está diciendo a nosotros o que el mercado o va a bajar, va a seguir bajando o que va a subir. O sea, hay mucha gente indecisa. Pero ¿qué hizo el mercado aquí en esta zona? Nos dijo a nosotros que el mercado iba a seguir subiendo. Y mire que el mercado siguió subiendo, bajó y aquí hizo la vela, una velita, otra vela envolvente. Vemos aquí otra vela envolvente. El mercado siguió subiendo. Aquí corrigió y el mercado siguió subiendo hasta llegar acá. Y mire que nosotros entonces acá, para poder tener una buena lectura del mercado, tenemos que identificar qué clase de vela es, dónde están las velas y hasta dónde puede llevarnos esa vela para saber si vamos a pasar de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Entonces continuemos. Dentro de todo este mundo de los gráficos, tenemos algo muy importante que son los soportes y las resistencias. ¿Qué es un soporte? Si lo vemos en el mundo práctico, un soporte es algo que soporta unas bases. Una casa la soportan unas bases. Un edificio la soportan unas bases. Y una resistencia es hasta donde llega el edificio o hasta donde llega la casa, que de ahí no pasa. O lo que llamamos nosotros el techo. Entonces, ¿qué es un soporte? Un soporte es donde se va a soportar todo este gráfico. Se va a soportar aquí en esta zona. Entonces nosotros cuando vemos un gráfico identificamos unos patrones, identificamos unas resistencias, que sería esta zona de acá, y identificamos unos soportes, que sería esta zona de acá. Vemos aquí un soporte y una resistencia. Entonces si nosotros analizamos esto con mayor detenimiento, me disculpan la cámara. Bueno, si nosotros vemos esto con mayor detenimiento, podemos ver que aquí este flujo de órdenes de venta soportó en esta zona de acá. Entonces acá vamos a verla. Este flujo de órdenes de venta, red,
Este flujo de órdenes lo que hizo fue que se soportó en esta zona de acá para empezar a subir. Entonces, ¿qué hizo este soporte? Este soporte aguantó el precio, aguantó las ventas, no permitió que bajaran más, soportó, generó las condiciones para que el mercado empezara a subir, y aquí el mercado empezó a subir. ¿Y qué hizo esta resistencia? Esta resistencia nos dijo a nosotros, vamos a subir hasta esta zona de acá, pero el precio no tuvo tanta fuerza para pasarla, se resistió y empezó a bajar. Y aquí vemos nuevamente que el precio otra vez empezó a subir, la resistencia lo aguantó y otra vez empezó a bajar. ¿Para llegar a dónde? Para llegar a este soporte nuevamente, consolidarse aquí en esta zona y empezar nuevamente a subir. Entonces, si nosotros recapitulamos, un soporte es la parte baja del precio del gráfico o de las velas o del mercado que soporta un flujo grande de ventas para que el precio siga subiendo. Y una resistencia es el flujo de órdenes de compra que van a resistir el precio para que el precio no siga subiendo. Cuando hablamos nosotros de que hubo un rompimiento, si nosotros vemos aquí esta resistencia, nosotros vemos que aquí hubo un rompimiento. Pero ese rompimiento no fue tan fuerte porque mire que el precio lo que hizo fue que se rompió aquí en esta zona, se rompió y después no pudo seguir pasando y empezó nuevamente a bajar. Entonces esos son rompimientos de resistencias y también vemos acá un rompimiento de un soporte que sería esto, pero no fue un rompimiento con fuerza, entonces el precio lo que hizo fue que se devolvió. Eso es un soporte y eso es una resistencia, que es algo que también tenemos que comprender acerca de estos mercados. Vamos a buscar por aquí más soportes y más resistencias. Aquí en esta zona de acá, vemos aquí marcadito un soporte y una resistencia, que sería esto. A colocarla que sea más grande para que la veamos mejor. Aquí vemos un soporte que aguantó muy bien esta caída, o sea, este precio aguantó muy bien todas estas órdenes de venta. Aquí otra vez volvió y las soportó, las aguantó, aquí hizo un pequeño rompimiento, pero el precio empezó a subir. Y vea que aquí tuvimos otra resistencia, que es esta zona de acá, donde el precio empezó a bajar. Pero ¿qué vemos en este gráfico? Que esta zona de resistencia aguantó muy bien hasta que hubo un rompimiento, que eso es lo que nosotros llamamos rompimientos de las resistencias o rompimientos de los soportes. Esa es otra parte muy importante de este mercado, el rompimiento de las resistencias y el rompimiento de los soportes. Vemos que acá el precio lo que hizo fue que bajó, soportó, hubo un rompimiento, una vela envolvente gigante, porque mire que esta vela envolvente prácticamente se llevó todo este rango de órdenes, se la llevó y rompió al alza. Entonces, los rompimientos hacen parte de los soportes y de las resistencias, que sería acá. Aquí podemos hablar de que esta resistencia se rompió y hubo un rompimiento al alza. Un error muy común que tienen de pronto las personas que apenas están arrancando, ¿cuál es? Es hacer muchos gráficos dentro, muchas líneas dentro del gráfico. Es uno de los errores más comunes que hay. ¿Por qué les digo esto?
que si nosotros tenemos un gráfico, entonces aquí este gráfico yo veo muchas cosas. Yo aquí en este gráfico veo aquí un gap, en este gráfico veo aquí una resistencia, un soporte, aquí veo otro gap, aquí veo otra resistencia, pero muchas veces las personas lo que hacen esto, es que marcan una resistencia, perdón, marcan un soporte, marcan una resistencia, por acá llegan y dicen, bueno, aquí hay otra resistencia de este ranguito, otra resistencia, aquí otro soporte, marcan por acá otro soporte, por acá marcan otra resistencia. Entonces, si yo veo este gráfico, hay muchas cosas que me pueden cuadrar y que no me pueden cuadrar. ¿Qué es? Que el gráfico me está envolviendo y me está llenando la cabeza de muchas ideas acá. Acá yo no veo nada. Acá lo que veo son un montón de rayas que hay marcando soportes y resistencias. Entonces esto lo que hace es desviar la mente de nosotros para que nosotros, cuando hay tantas rayas, no podamos identificar los puntos claves. ¿Cuáles son los puntos claves? Los puntos claves es cuando nosotros vemos un soporte que se soporta con otra vela que cayó pero que no la aguantó. ¿Cómo así? Aquí, por ejemplo, en esta zona de acá, vamos a ver, en esta zona de acá, vamos a ver un doble suelo o un doble piso, que también es algo muy importante dentro de los gráficos. ¿Por qué se le llama doble suelo o doble piso? Porque vemos que aquí hubo una resistencia en la que el precio se soportó dos veces. Tenido esto. Se soportó aquí una vez, se soportó otra vez, se soportó otra vez, se soportó otra vez. Entonces, cuando nosotros vemos que un soporte se toca dos veces y no es capaz de romperlo, a eso lo llamamos doble piso. Cuando nosotros identificamos un doble piso dentro de un gráfico, eso nos dice a nosotros que el mercado puede seguir la tendencia que llevaba anteriormente, que es una tendencia alcista. Vemos acá que veníamos de una tendencia bajista marcada. Aquí el precio se soportó, no fue capaz de romperlo hacia abajo, sino que hizo, tocó una vez la resistencia, perdón, el soporte, tocó la segunda vez el soporte, tocó la tercera vez el soporte, tocó la cuarta vez el soporte y empezó a subir. Entonces los dobles suelos muchas veces nos indican a nosotros después de una tendencia que el precio no puede seguir bajando, sino que va a continuar su tendencia superior que la tendencia alcista, que sería esta de acá. Entonces vamos a hacer lo mismo pero inverso. Vamos a ver un doble techo. Aquí vemos un doble techo, que ese sí está muy fácil de identificar. Vemos aquí un doble techo. ¿Qué hizo el precio? El precio acá se sostuvo en este doble piso, empezó a subir, aquí tocó una vez, bajó, las personas creyeron que iba a seguir subiendo, aquí tocó la segunda vez la resistencia y empezó a bajar. Eso nosotros lo llamamos como un doble techo. Los doble techos también nos indican a nosotros que puede que el precio no siga subiendo, sino que empiece nuevamente a bajar. Y aquí lo vemos muy claro. Este doble techo lo que hizo fue que el peso estaba subiendo. Acá se sostuvo en esta zona de acá y empezó a bajar porque no fue capaz de reventarlo, no fue capaz de subir, entonces empezó a bajar. Cuando nosotros vemos eso en un gráfico, podemos identificar que es un doble techo y que el precio, si no lo pasa con fuerza, si no lo rompe, de lo que les hablaba ahorita, de los rompimientos, si no lo rompe es porque el precio va a empezar a hacer un cambio de tendencia. Y aquí lo vemos muy marcado, que empezó a ser una tendencia bajista. Entonces, recapitulemos. Acá, ¿qué vimos? Vimos el doble suelo y vimos el doble techo. El doble suelo soporta las velas de vendedores o las ventas. Y el doble techo aguanta las velas de los compradores. Y nos muestra a nosotros un cambio de tendencia. Aquí veníamos de una tendencia bajista, aguantó el soporte y cambió a una tendencia alcista.
Y aquí vimos una tendencia alcista que aguantó, que no fue capaz de reventar la resistencia y cambió la tendencia a una tendencia bajista. Aquí la vemos. Y aquí pasamos de una tendencia bajista a una tendencia alcista. Y aquí fue viceversa. Acá pasamos de una tendencia alcista, sería esta, a una tendencia bajista, que sería esta. Entonces, eso es lo más importante dentro del análisis de todos estos gráficos. Identificar cuáles puntos son soportes y cuáles son resistencias. Muchas veces nosotros creemos que los niveles pueden ser exactos, pero los niveles nunca son exactos. Los niveles es un promedio que nosotros tenemos que tener claro, que los niveles no son exactos. Vemos que acá, por ejemplo, esta resistencia, este soporte no fue, o sea, no fue igualito a este, pero esta zona de acá nos marca a nosotros que fue un soporte. Entonces, porque los puntos nunca son exactos. Entonces, a usted les voy a colocar un ejercicio. El que quiera seguir aprendiendo esto, coja un gráfico, identifique cuáles son sus soportes, cuáles son sus resistencias, cuáles son las velas doji, cuáles son las velas envolventes, cuáles son las velas alcistas, cuáles son las velas bajistas, y si quiere le tomo una foto y lo puede colocar ahí, o lo puede comentar, o lo puede colocar dentro de los comentarios. Entonces, por el momento vamos cerrando este curso y hasta acá quedamos. Muchas gracias.